Finalmente, el 10 de febrero de 2025, la cooperativa de Picasen puso a nuestra disposición las naranjas, así que contactamos con la regidora de Educación del Ayuntamiento y esta habló con la brigada de Picasen para que nos las pudieran transportar a nuestro centro educativo. Nos trajeron 10 cajas de naranjas, nosotras mismas las empaquetamos en las bolsitas que nos proporcionó el AMPA de nuestro colegio y les pusimos a cada bolsita la etiqueta con el nombre de nuestro proyecto que nosotras mismas hemos diseñado. Una vez que todas las naranjas estuvieron empaquetadas, fuimos a cada clase de primaria para explicarles a todos los alumnos en qué consistía nuestro proyecto. Y una vez que este estaba explicado, les dimos a cada uno una bolsita para que se las pudieran llevar a casa y degustar de las ricas naranjas. Aprovechamos que el 10 de febrero se organiza todos los años en nuestro centro una jornada de donación de sangre para colocar en la zona de recuperación un stand con una información sobre nuestro proyecto. Pudimos ofrecer también las bolsas de naranja a nuestros donantes. Además, explicaremos nuestro proyecto en las próximas jornadas de Trobades de Valencia, las cuales este año se celebran en nuestra localidad Picasen.